Hola, bienvenido a nuestro podcast. Se trata sobre historias que inspiran detrás de la consulta veterinaria. Presente con mis compañeros Freymar Farfán, Luis Ramírez y quienes habla Michelle Prado, y con nuestra invitada, la doctora Carelia Páez. La consulta veterinaria no es solo un lugar donde se entienden animales enfermos, es un refugio de esperanza y sanación. Cada visita cuenta una historia única. Doctora, ¿qué le inspiró a usted llegar a convertirse en médico veterinario? ¿Cómo estás? Buenos días. La medicina veterinaria para mí fue la necesidad de ayudar, viendo animales que estaban en condición crítica y necesitaba buscar la forma de ayudar. Eso fue lo que me impulsó a buscar información para trabajar en esta área, para estudiarla. Buenos días, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en esta área? Luis, ya yo tengo 20 años, cumplí ahorita el 1 de junio, 20 años en la profesión como ejercicio legal y antes, como un año antes, yo venía de pasante acá a San Carlos, venía de San Diego a trabajar, o sea, ya tengo 21. ¿Y cuál es la especialidad dentro de la veterinaria? ¿Por qué le gusta esta área? Actualmente me gusta la parte de pequeños porque se me hizo, para el momento del inicio se me hizo más fácil por la practicidad de tener un espacio donde trabajar y había muy pocos colegas trabajando en San Carlos y por eso fue que cada vez llegaba más y más y bueno, ya en el área que más me gusta es la parte de laboratorio y cirugía. Tengo ya un tiempo trabajando con la parte de laboratorio y más que todo en pequeños animales, pero también tengo experiencia en la parte de ganadería y de equinos, pero en la parte preventiva, más que todo para las pruebas oficiales. ¿Cuál ha sido el caso más desafiante en su clínica veterinaria? Tuve un caso de tétano en perra. Eso ha sido sumamente desafiante tanto en la parte emotiva como en la parte médica, porque hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta. Tuve la fortuna de verla recuperarse y es una perra normal, pero de guerra, eso sí dio guerra. El tétano en canino, eso fue para mí todo un caso. Afortunadamente está bien ya. ¿Qué tipo de animales se le trata más en su clínica? Es más común los gatos y los perros. Actualmente, después de la pandemia, el gato se ha disparado en la consulta como no tienes idea. Ahora la cantidad de consultas en la semana a veces supera la de gatos que la de perros. Y doctora, ¿cómo maneja situaciones de emergencia en los animales? Generalmente tratando de llevar un protocolo, porque no todo es igual, pero el protocolizar la atención de una emergencia generalmente tiene mejores resultados, aunque al momento en la práctica a veces no se puede cumplir un protocolo formal, sino que lo que vaya apareciendo se va sintiendo. ¿Cuál es el protocolo? Canalizar vías, estabilizar la parte respiratoria cardíaca, si hay hemorragia y ir llevando el control ecográfico y hematológico dentro de lo que cabe, porque a veces no se puede llevar muy bien. Y tratar de darle electrolitos para estabilizarlo, va a depender del tipo de emergencia, porque va a variar mucho un accidentado que una parturienta o un envenenamiento, va a variar, pero generalmente se debería llevar un protocolo. ¿Y qué consejo usted le daría a los dueños de los pacientes aquí en su clínica veterinaria? El propietario debe dejarse ayudar, debe permitir que la asesoría
se fluya, pues debe llegar abierto a conversar y decir la verdad a la hora de qué es lo que está pasando con el paciente, porque ocultar información no ayuda. Ser honesto y sincero a la hora de manifestar qué es lo que está pasando y a la hora de ejecutar lo que tenga que hacer, porque tiene que darle tratamiento o porque tiene que asistir a unas citas programadas, que no crea que eso es una manía de uno o querer dominar o querer tener un paciente en consulta ordinaria. No, hay que darle continuidad a los tratamientos y muchas veces la evaluación post-tratamiento es crucial para que ese paciente salga adelante. Entonces, ¿cuál es mi recomendación al propietario? Si vienes a buscar una asesoría, déjate ayudar, porque a veces vienen bloqueados que quieren hacer algo que lo que quieren es que ellos decidir qué es lo que le vas a hacer al paciente y entonces te condiciona el trabajo. Entonces, lo ideal es que si tú vas a venir una ayuda, déjate ayudar para que uno pueda darle curso a lo que estás buscando. A veces tú crees que el problema es digestivo. No, es que no quiere comer. Mándale algo para que coma. Para que ellos cumplan. No es que hay que hacer un chequeo, porque como ellos no hablan, tenemos que hacer un chequeo. Cuando te vienes a dar cuenta es un problema reproductivo o es urinario. Entonces, ¿cuál es el problema? El propietario, y a veces no lo dejan trabajar a uno, porque es que no, yo vine fue porque yo quiero que le dé apetito, pero si él no tiene apetito es por algo, hay que buscar ese algo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Déjate ayudar. ¿Cómo se comunica usted hacia los dueños sobre el diagnóstico y tratamiento? Debería haber una forma escrita del diagnóstico. Y los tratamientos también tienen que estar por escrito para que podamos tener un orden. Y explicándoles, porque no sirve de nada un nombre técnico si no lo va a entender. Entonces hay que explicar para que pueda valorar la información que le estamos dando y pueda entender por qué tiene que darle el tratamiento. Porque si tú no sabes qué estás haciendo, no vas a cumplir una orden como si fuera simplemente por un mandato. Si tú entiendes por qué está enfermo y por qué necesita tomarse eso, se lo vas a dar. Y le vas a dar más valor a lo que te estoy informando. Entonces, lo que quiero es que el propietario entienda qué es lo que tiene que hacer para que recupere la salud. Muchas veces ni siquiera le doy tanta importancia al nombre de la enfermedad, pero sí al que tienen que hacer para poder corregir el problema. ¿Y cuál es la pregunta específica que te hacen los dueños sobre la mascota cuando están enfermos? Si ese se va a salvar, es la más común. Es la más conocida. Que si vale la pena, siempre va a valer la pena, siempre. Y que si se va a salvar, bueno, eso lo queremos todos. Claro, exacto. Doctor, ¿y qué avance más reciente en la medicina veterinaria le parece más emocionante? Ahorita me alegró mucho la posibilidad de que el PCR a nivel nacional ya está mucho más fácil de adquirir. Ya hay más alternativas a dónde enviar las muestras de PCR para distintos tipos de enfermedades. Y me parece fantástico que tengamos otra vez un lugar donde hacer distintas pruebas. ¿Cómo ha cambiado la atención veterinaria en los últimos años? Ahora yo noto que es mucho más emotiva. Creo que a raíz de la pandemia se ha generado un nexo mucho más importante. No quiere decir que no es que antes no los quería, porque honestamente tengo la fortuna de que muchos de nuestros pacientes de verdad tienen una atención familiar muy importante, pero después de la pandemia se ha convertido en una cosa loca. O sea, muchísimo más cercano al paciente, es mucho más cercano al propietario y ha cambiado para bien, porque ahora es mucho más consciente, las redes han ayudado bastante a que las cosas mejoren con relación a la información y que tengamos más acceso a hacer muchas cosas más que antes no se podía, porque la gente tenía el tabú de que los animales no sentían dolor, de que no podían tener fiebre, que ellos no sabían que eso era fiebre, que no sé qué. Antes la gente era así y hoy en día está mucho más informado, es un reto mayor porque ya no es tan básica la consulta, es una consulta un poco más esmerada, más preparada y los pacientes son mucho más cuidados. Entonces, sí ha habido una presión un poco mayor allí.
Doctora, ¿qué consejo le darías a alguien para convertirse y tener ánimo para estudiar veterinaria? Primero tienen que ser dedicados y ordenados. No, el hecho de que nos gusten los animales no nos obliga a ser médicos veterinarios. El médico veterinario no solo le gustan los animales, porque todo aquel que dice que a mí me gustan mucho los animales y a mí me gustan los animales y yo tenía que ser veterinario, no necesariamente, porque el veterinario es médico, tiene que tener un orden para estudiar y encima tenemos que tener conocimientos no solo del animal sino del ambiente que nos rodea. ¿Ok? Porque nosotros estamos en la medicina, nosotros nos encargamos de muchas cosas, entonces no es solo el animal, no es solo el perro, el gato, es el ambiente que nos rodea, que es la familia, y por esto vamos nosotros enfocados en la parte de sanidad, en la parte humana también, porque nosotros somos responsables de ayudar a que no se diseminen enfermedades. Entonces el médico veterinario primero es médico, y veterinario tiene que ver con todas las especies animales y el ambiente que rodea a esos animales. Entonces, no todo aquel que le gustan los animales tiene que ser médico veterinario. Y no todos los médicos veterinarios nos tenemos que dedicar solo a la parte de mascotas. Hay mucho campo, un campo muy amplio. Y hay veterinarios brillantes, fantásticos, y no tocan un animal. Pero tienen conocimientos súper precisos de muchas cosas que tienen que ver con la humanidad, que es el equilibrio del ecosistema para que todo el planeta pueda funcionar de una manera equilibrada. Entonces, ¿a qué le digo yo a los muchachos que quieren estudiar medicina veterinaria? Que piensen bien si de verdad quieren ser médicos y que no es necesario que te gusten solamente los animales para ser médico veterinario, que tienes que pasar muchas cosas que te gustan y que no te gustan para ser médico veterinario, porque tienes que trabajar con todas las especies, tienes que tener conocimientos en la parte médica, farmacéutica, quirúrgica, pastos, suelos, y no solamente te vas a dedicar a operar. ¿Okay? Entonces es muy amplio, hay que querer a la medicina veterinaria para poder meterse en esto y hacerlo de una forma correcta, responsable y de una forma bien llevada, porque nosotros tenemos una misión muy importante que no nos la damos nosotros mismos, porque creemos que solamente vacunar un perro o un gato es ser médico veterinario. Entonces, tiene muchas cosas más. Hay que aprenderse a respetar y hay que aprender a valorar a cada uno de nuestros compañeros, porque todos tenemos una fortaleza. Hay unos que son muy organizados, ellos pueden llevar las partes estadísticas, hay otros que son muy dedicados, muy intuitivos, hay unos que son muy hábiles con las manos. Entonces hay que unirse y hacer un buen grupo de trabajo, porque el médico veterinario no puede solo. Son muchas cosas que hay que estar en conjunto, entonces hay que tomar en cuenta para sacar adelante un paciente, entonces hay que trabajar en conjunto. Y es muy bonito ser médico veterinario, pero tienen que ser muy conscientes de que no es solo ir y presentar para pasar. Hay muchas cosas más, porque hay una vida no solo la de él, sino la de los que nos rodean. Entonces hay una vida que cuidar, que sacar adelante y que no hablan. Entonces, de cualquier equivocación. Doctora, ¿y cuáles son sus metas en el futuro, tanto profesionalmente y personalmente? Mantener la estabilidad mental, primero. Esto cada día está más loco. Pero sí, vamos a seguir creciendo, estamos en vías de seguirnos preparando, estamos constantemente capacitándonos en las áreas en que tengo más habilidades. Doctora, ¿qué consejo le darías a alguien para convertirse y tener ánimo para estudiar veterinaria? Primero tienen que ser dedicados y ordenados. No, el hecho de que nos gusten los animales no nos obliga a ser médicos veterinarios. El médico veterinario no solo le gustan los animales, porque todo aquel que dice que a mí me gustan mucho los animales y a mí me gustan los animales y yo tenía que ser veterinario, no necesariamente, porque el veterinario es médico,
tiene que tener un orden para estudiar. Y encima tenemos que tener conocimientos no solo del animal, sino del ambiente que nos rodea. ¿Ok? Porque nosotros estamos en la medicina, nosotros nos encargamos de muchas cosas. Entonces no es solo el animal, no es solo el perro o el gato, es el ambiente que nos rodea, que es la familia. Y por esto vamos nosotros enfocados en la parte de sanidad en la parte humana también, porque nosotros somos responsables de ayudar a que no se diseminen enfermedades. Entonces el médico veterinario primero es médico, y veterinario tiene que ver con todas las especies animales y el ambiente que rodea a esos animales. Entonces no todo aquel que le gustan los animales tiene que ser médico veterinario, y no todos los médicos veterinarios nos tenemos que dedicar solo a la parte de mascotas. Hay mucho campo, un campo muy amplio, y hay veterinarios brillantes, fantásticos, y no tocan un animal, pero tienen conocimientos súper precisos de muchas cosas que tienen que ver con la humanidad, que es el equilibrio del ecosistema para que todo el planeta pueda funcionar de una manera equilibrada. Entonces, ¿a qué le digo yo a los muchachos que quieren estudiar medicina veterinaria? Que piensen bien si de verdad quieren ser médicos, y que no es necesario que te gusten solamente los animales para ser médico veterinario, que tienes que pasar muchas cosas que te gustan y que no te gustan para ser médico veterinario, porque tienes que trabajar con todas las especies, tienes que tener conocimientos en la parte médica, farmacéutica, quirúrgica, pastos, suelos, y no solamente te vas a dedicar a operar. ¿Okay? Entonces es muy amplio, hay que querer a la medicina veterinaria para poder meterse en esto y hacerlo de una forma correcta, responsable y de una forma bien llevada, porque nosotros tenemos una misión muy importante que no nos las damos nosotros mismos, porque creemos que solamente vacunar un perro o un gato es ser médico veterinario. Tiene muchas cosas más. Hay que aprenderse a respetar y hay que aprender a valorar a cada uno de nuestros compañeros, porque todos tenemos una fortaleza. Hay unos que son muy organizados y nos pueden llevar las partes estadísticas, hay otros que son muy dedicados, muy intuitivos, hay unos que son muy hábiles con las manos. Entonces hay que unirse y hacer un buen grupo de trabajo, porque el médico veterinario no puede solo. Son muchas cosas que hay que estar en conjunto. Entonces hay que tomar en cuenta para sacar adelante un paciente, entonces hay que trabajar en conjunto. Y es muy bonito ser médico veterinario, pero tienen que ser muy conscientes de que no es solo ir y presentar para pasar. Hay muchas cosas más, porque hay una vida. Hay una vida, no solo la de él, sino la de los que nos rodean. Entonces hay una vida que cuidar, que sacar adelante y que no hablan. Entonces, cónchale, cualquier equivocación. Doctora, ¿y cuáles son sus metas en el futuro, tanto profesionalmente y personalmente? Mantener la estabilidad mental, primero. Que esto cada día está más loco. Pero sí, vamos a seguir creciendo, estamos en vías de seguirnos. ¿Hay algo que le gustaría que la gente supiera sobre el trabajo veterinario? Sí, que el médico veterinario tiene una presión social increíble, porque el hecho de que seamos médicos veterinarios, la gente nos obliga a que tengamos que hacernos responsables de los problemas de los animales de la sociedad. Los animales que no tienen familia formal, los que llamamos perros comunitarios, gatos comunitarios, animales de la calle, la sociedad prácticamente nos obliga a que nos hagamos responsables de ellos, y eso es una equivocación, porque nosotros, como la profesión que elegimos, no nos obliga a que nos tengamos que hacer cargo de todo. Yo creo que casi todos los colegas nos hemos convertido en rescatistas en algún momento de nuestra profesión, hasta que nos damos cuenta que esa carga no la tenemos que llevar. No nos obliguen, que no nos tienen que obligar ni decir que tenemos poca vocación porque no los agarramos a todos, porque no nos hacemos responsables de todos. Es una equivocación que la sociedad tiene que entender, que somos una profesión al igual que los demás, al igual que el contador, al igual que el abogado, al igual que el administrador,
que las maestras, el hecho de que tengamos una profesión no nos obliga a que nos hagamos cargo de todo. Que nos gusta, sí nos gusta, pero eso requiere una logística económica y una logística ocupacional importante que va haciéndole peso a la parte emotiva y la parte como te hace sentir como persona, que cuando la gente te quiere obligar a que por ser un animal de la calle tú lo tienes que obligatoriamente atender. Entonces, esto es un error de la sociedad. Debemos nosotros mismos levantar esa creencia, modificarla, y ese es el papel que juega el médico veterinario a la hora de instruir y educar. Y aquellos que no lo son tienen que ayudar a que estas cosas se corrijan. ¿Y cómo pueden los oyentes apoyar a las clínicas veterinarias en su comunidad? A eso va. Que cada persona que no es de la rama, que no es del área y que no está dedicado a la parte del cuidado animal como profesión, pues debe ser vocero, las personas cercanas de la comunidad y los que conocen a cualquiera. O sea, tiene que estar consciente de que esta es una responsabilidad que no tiene por qué ser obligatoria con el profesional veterinario. Y que esas personas que vienen siendo voceros, ¿no?, de la comunidad, sí, deben también tomar en cuenta ese punto de vista de que no pueden obligarnos ni hacernos sentir culpables de una situación que es de la sociedad en general. Es culpa de toda la sociedad, que está conformada por madres, padres, niños, abuelos, tíos, todo el mundo de cualquier profesión, porque un animal nace en la calle porque alguien trajo un animal. Eso no es un zancudo que se reproduce en el agua. Eso alguien trajo una gata, se reprodujo y lanzaron a los gaticos o los empiezan a dejar salir. Y pasa igual con los perros, entonces lo empiezan a dejar salir y cuando cuerdan regalan uno y ese lo dejan salir a la calle, parió y puso 7, entonces cuando vienes a ver, entonces nacieron 15, es un veterinario. Y si no los atienden es culpa tuya, los empiezan a dejar en la puerta de los locales. Sí, eso es un delito, eso está en ley. Porque el abandono eso viene por distintas partes, maltrato animal y por el hecho de que estés dejándole a alguien en la puerta de la cosa. Entonces, todos debemos ser conscientes de esto y ser un poco más repetitivos a la hora de pasar esta información. Que no es obligatorio que en la sociedad el médico veterinario sea el encargado de tener toda la responsabilidad que está en la parte de la atención del animal en condición de calle. ¿Cierto? Entonces, esa es una función que debemos recalcar, que debemos mantener y nosotros mismos tenemos que dar ese miedo. Que va a costar mucho, porque en la parte emotiva uno no tiene corazón para dejarlo tirado ahí, pero no puedes sentirte mal si no eres tú la que lo tiene, si no eres tú la que te lo llevas para la casa, sino es porque en tu casa todos tienen que estar. No, es que yo no tengo patio en mi casa, pero es que yo tampoco. Es que yo cobro una pendeja. Ay, me dijiste que yo tengo cosas petroleras. Entonces así vamos, ¿eh? Entonces la gente cree que uno es un ser de luz, que sí lo somos, pero que no tiene ese ser de luz, no le llegan los montones de dinero para mantener en las tiendas, comprar las cosas que necesitan. Bueno, esto fue todo sobre nuestro podcast. Gracias a la doctora Carelia por recibirnos en su clínica y darnos su apoyo y su conocimiento. Muchas gracias y feliz día.